Ok, Bueno, buenos días a todos y buenas tardes. Asumo que en algunos países estamos de tarde. Bienvenidos a este conversatorio que hemos preparado especialmente para ustedes. Hipotermia terapéutica, ¿en qué pacientes la utilizo? Con la evidencia disponible. Tenemos con nosotros a dos doctores, la doctora Diana Tejedor, cardióloga especialista en cuidados agudos cardiológicos, acreditada por ACU, Cardiovascular Care Association de la Sociedad Europea de Cardiología, jefa de la unidad de cuidados agudos cardiológicos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, presidencia de la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología y profesora de profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid y tutora en residentes, entre otros. Y el doctor Carlos Alviar, cardiólogo intensivista en entrenamiento y certificación doble en cardiología y cuidados críticos, director de la unidad de cuidados intensivos y director del programa de ECMO y SCPR del Centro Hospitalario Bellevue, profesor asistente de la División de Cardiología del Leon Asher Charney y de la Facultad de Medicina del Grossman University en Nueva York. Ambos entonces nos tienen listos sus presentaciones. Lo que vamos a hacer es que al final de cada una de sus presentaciones vamos a abrir el compás para las preguntas y respuestas. Les pido por favor si pueden typearlas en los comentarios y al final entonces de cada una de las presentaciones trataremos de contestar todas. Si alguna no llega a contestarse, pues vamos a tratar de hacerles llegar la respuesta a sus correos electrónicos. Así que les pido que si por favor pueden escribir su nombre y nosotros trataremos de hacerle llegar la respuesta a sus preguntas. Así es que bueno, bienvenidos y pues dejo las pantallas para ambos doctores que son los importantes en esta mañana y en esta tarde. muchas gracias, Soraya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar acá y por la introducción y la presentación tan amable. Un placer compartir con ustedes uno de los temas que más nos apasiona y nos gusta a Ana, Viana y a mí, a quienes nos conocimos a través de charlas en el ámbito cardiovascular y compartimos el mismo interés por continuar destacando el papel importante que tiene el control de temperatura y particularmente la hipotermia terapéutica en estos pacientes posparo cardíaco. A la primera parte del seminario hoy voy a hablar un poco de cómo esta neuroprotección se lleva a cabo y cuáles son los efectos que podemos obtener del manejo de los pacientes paro cardíaco con el uso de control de temperatura. Estas son mis declaraciones de conflicto de interés, pero quizá la más importante es que yo soy un cardiólogo intensivista, un espécimen bastante raro, que estamos afortunadamente ya creciendo en Estados Unidos y en el mundo, pero también y lo que me hace a mí apasionado por este tema y veo una visión un poco más, menos cardiocéntrica que la que se ha tenido clásicamente en la unidad de cuidado intensivo cardiovasculares. Nuestros colegas con entrenamiento dual manejamos pacientes con paro cardíaco de manera más global y el cerebro juega un papel importante. Y lo otro es que también un placer trabajar en el Hospital Bellevue durante la historia del hospital más antiguo de Estados Unidos, donde el doctor Sol en particular se entrenó durante su tiempo de residencia antes de irse para Boston. Bueno, voy a empezar haciendo unas preguntas y me gustaría pedirle a la audiencia que por favor tomen un minuto para responder esto. Es un cuestionario anónimo, simplemente para nosotros tener una idea más o menos cuál es la distribución de los colegas que tenemos. Si pueden tomar el código QR y responder en línea en este momento esto es una encuesta a tiempo real, más o menos cuántos cardiólogos tenemos, si tenemos colegas de cuidado intensivo, de neurología, medicina de urgencias o alguna otra especialidad. Perfecto. Y si quieren comentar en el chat qué otra especialidad que las que no están aquí enlistadas, por favor, les agradeceríamos también. Y creo que esto es un reflejo muy importante porque todos tenemos que trabajar junto a nuestros pacientes que tienen una mortalidad tan alta, que el manejo multidisciplinario es absolutamente clave entre especialidades, entre cuidado intensivo, cardiología intervencionista, neurología, nuestros colegas de enfermería, de rehabilitación, jugando un papel muy importante. Bueno, perfecto, más o menos tenemos aquí una distribución, la mayoría de cardiólogos, algunos neurólogos, urgentólogos no tenemos, perfecto.
Bueno, vamos a movernos a la otra pregunta. Más o menos, ¿cuántos pacientes con paro cardíaco usted maneja anualmente? ¿Menos de 10 pacientes? ¿De 10 a 20 pacientes? ¿De 20 a 50 pacientes? ¿Más de 50 pacientes? Bien. Y la mayoría maneja un número bastante alto. Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos a la siguiente. ah, Perdón. Cuando usted utiliza control de temperatura postparo de manera rutinaria, en la mayoría de los casos, solo en algunos casos, raramente nunca. Excelente, me parece excelente esta distribución. Así podemos, creo que, tener una discusión muy útil y muy dinámica sobre la presentación de hoy. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con mi charla hoy. Voy a verle en 5 partes. La primera es hablar un poco de la patofisiología del paro cardíaco y cómo ocurren los daños neuronales, por qué ocurre esto, qué efectos neuroprotectores de la hipotermia tenemos que tener en cuenta, cómo ajustar el control de la temperatura según el fenotipo de lesión neurológica del paciente que tenemos frente nuestro y tal vez esto cómo varía según los datos publicados en los diferentes ensayos clínicos, donde la doctora Naviana nos va a hablar con más detalle. El tiempo de inicio y duración de control de temperatura, cuándo y cómo hacerlo, qué protocolos de control de temperatura, compartir un poco lo que nosotros hacemos en nuestro hospital, que es un centro de paro cardíaco bastante ocupado. Bueno, la lesión neurológica post-paro cardíaco puede ser muy compleja. Esta es una gráfica ya que tiene varios años y nos describe aquí diferentes mecanismos moleculares, pero como para no abrumarnos mirando todo esto, hay 3 tipos o 3 dominios importantes. El primero es la lesión por isquemia reperfusión, que es uno de los factores más importantes donde hay un daño o una disminución del torrente sanguíneo, como sabemos porque hay una parada cardíaca y que se sigue al momento de reperfundir con una liberación de citoquinas inflamatorias y radicales libres que pueden estar mediadas tanto por células inflamatorias como tal o como por cambios en el potencial de membrana a través del calcio, aminoácidos excitadores y los radicales libres. Ahora, esto es importante ponerlo en contexto nuestro, que como clínicos manejamos el paciente y la cadena de sobrevida que ha sido publicada y recomendada ya por las guías norteamericanas y europeas, donde se inicia la activación del sistema de respuesta, el uso de reanimación cardiopulmonar temprana, la desfibrilación y el traslado a un centro donde se hace un manejo post-paro comprensivo para tratar de llegar al paciente a la recuperación y la alta. Algo que es muy importante es que en las primeras partes, cuando ese paciente tiene un paro cardíaco, lo que llamamos el tiempo de cero flujo entre el paro y el inicio de reanimación cardiopulmonar, o el tiempo de flujo bajo entre la reanimación cardiopulmonar y el retorno de circulación espontánea, juegan un papel muy importante. Como ven en esta gráfica, a medida que más nos demoramos en empezar esa reanimación y que el paciente no tiene flujo sanguíneo cerebral, van a ser por los desenlaces. Esto ha sido muy elegantemente explicado en este AHA Statement publicado en Circulation el año pasado, donde se describen las diferentes fases del daño isquémico neurológico durante el paro cardíaco. La primera, durante los primeros minutos, que ocurre a partir de una despolarización isquémica de los tejidos, cuando se obtiene un retorno de circulación espontánea entre los 5 minutos, si se tiene suerte, el paciente va a tener una reperfusión y unos cambios de repolarización a nivel de la membrana celular que pueden extenderse, así haya tenido roce en los primeros 5 minutos, por hasta 20 minutos. Luego una desregulación posisquémica que puede durar minutos a horas o que empieza entre minutos a horas y puede durar entre horas a días. Esto tiene que ver con cambios inflamatorios, con cambios del tono vascular, con cambios de los tejidos y de la cantidad de fluido intracelular que puede llevar al edema cerebral. Y posteriormente la fase de recuperación y reparo que ocurre entre días a semanas y a veces hasta a semanas a años. Y esto está asociado a diferentes mecanismos, como pueden ver en la tabla de abajo, los que no vamos a ir en detalle en este momento, pero como para entender que es todo un continuum de diferentes factores dinámicos que ocurren en estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que hace la hipotermia para
proteger estos casos. Entonces, esto no es un concepto nuevo. Realmente sabemos a nivel clínico, ya hablaremos un segundo de los datos preclínicos. Este fue el primer estudio que se hizo con pacientes que fueron asignados a recibir hipotermia a 30 grados versus control, no intervención. Esos son pacientes con paro cardíaco perioperatorio traumático. Es un estudio de ya hace muchos años, de 59. Sin embargo, no viene actualizado y como podemos ver aquí, no tiene el poder estadístico por el número tan bajo en los dos grupos. Sabemos también que han habido múltiples reportes de pacientes que tienen hipotermia accidental, entre ellas los jóvenes que han remado en los países nórdicos y han tenido una caída al agua y tienen la posibilidad de ser resucitados por tiempos muy prolongados porque de esa manera el cerebro está protegido por la hipotermia, como lo que se hace en el quirófano cardiovascular cuando el paciente entra a cardioplegia y se hace una neuroprotección bajando la paciente a una hipotermia bastante severa. Sabemos que a nivel preclínico hay muchos estudios, esto simplemente es una recolección hasta el 2014 de casi 40 estudios que han demostrado el beneficio de la hipotermia en la protección neuronal tanto a nivel de la corteza como de la médula ósea. Se ha hecho en pacientes con diferentes tipos de patologías neurológicas como derrames cerebrales, lesiones traumáticas, sangrados. Pero en particular uno de los efectos que creemos tiene importancia resaltar es como la hipotermia terapéutica puede impedir diferentes vías patológicas asociadas ya sea a las caspasas o a otros señales intracelulares en las cuales se disminuye la apoptosis neuronal. Y como sabemos, la muerte neuronal es siendo irreversible, la apoptosis juega un papel importante que es importante atacar con este mecanismo. Ahora, ¿cómo funciona a nivel de esta neuroprotección? Y de nuevo, esto es una gráfica que me parece muy elegantemente presentada en este AHA Statement, donde se correlacionan los colores a las fases que les demostré antes. Y como ven aquí, la hipotermia como tal juega un papel clave en disminuir el efecto de los radicales libres con un efecto antioxidante, con un efecto estabilizador de membrana, y que puede ayudarnos de una manera muy favorable. Esto se combinaría diciendo en los diferentes, haciendo un resumen de las diferentes vías protectoras. Disminuye la tasa cerebral metabólica, disminuye el flujo sanguíneo cerebral con una mejoría de la autorregulación. Ahora, recordemos que la presión intracraneana determina el flujo sanguíneo, entonces es importante tener esto en cuenta de cómo se puede manejar de una manera importante, muchas veces sin incluso sustancias vasoactivas. Puede disminuir la presión intracraneana, tiene propiedades anticonvulsantes, puede ayudar a prevenir la apoptosis como los mecanismos que miramos en la gráfica anterior, disminuye los aminoácidos excitatorios que no solamente pueden causar convulsiones, pero que también pueden causar efectos nocivos en aumentar la tasa metabólica neuronal y tienen una disminución de la respuesta inflamatoria que al final del día mitiga el daño cerebral por anoxia y por infuria de reperfusión. Ahora, no solamente es del cerebro, siendo cardiólogo tengo que darle algo de reconocimiento al miocardio. Se ha demostrado también que la hipotermia terapéutica en modelos animales en la izquierda, así como en estudios clínicos, particularmente en pacientes con estudios con infartos anteriores de alta extensión, puede disminuir la zona de infarto, lo que tiene implicaciones importantes para la recuperación miocárdica, fracción de eyección y arritmias ventriculares. Eso también tiene un beneficio adicional en ayudar a disminuir el umbral de fibrilación, lo que nos quiere decir que los pacientes que tienen una hipotermia terapéutica, cuando tienen arritmias ventriculares recurrentes, generalmente pueden ser defibrilados de una manera más fácil, como se ve en estos estudios animales. Ahora, ¿cómo seleccionamos esos pacientes que van a tener un impacto de la hipotermia terapéutica, sobre todo en el contexto de lo que ha cambiado lo que nos ha demostrado las publicaciones en ensayos clínicos controlados en los últimos 23 años, desde el HACA y el Bernard Trial? Empecemos con lo que las guías actuales nos dicen. Se recomienda que se debe hacer control de temperatura en los pacientes que continúan con coma y que no están siguiendo órdenes después de un paro cardiovascular. Hablaremos un poco de qué temperatura escoger en un segundo. Entonces, aquí se dice, estos son los pacientes que deberían tener control de temperatura. Y es importante la distinción, aunque hoy vamos a hacer mucho énfasis en la hipotermia terapéutica, el control de temperatura es lo que se ha manejado como realmente escoger una meta que creemos es apropiada para el paciente y hacerlo de manera apropiada y agresiva, porque hay una subestimación del efecto de prevenir fiebre, ya que no es tan fácil como les voy a demostrar en algunas de las diapositivas. Entonces empecemos por un principio fundamental. No todos los síndromes post-paro cardíaco, no todos los pacientes que llegan a nosotros tienen el mismo fenotipo, porque varían
y debemos individualizar. Esto es clave en la medicina y más aún en el cuidado intensivo y en el cuidado intensivo cardiovascular y en el cuidado intensivo neurológico. A ver, hablemos primero del efecto o de los etiología del paro cardiovascular. Generalmente causas cardíacas y no cardíacas. Y entre las mismas causas cardíacas, estas se dividen en patologías que pueden ser primeramente isquémicas, estructurales o eléctricas. Estas también, a su vez, digamos, una enfermedad eléctrica primaria puede ser por unos cambios a nivel de las canalopatías miocárdicas o, digamos, puede ser un paciente que está usando sustancias recreativas. El paciente que usa cocaína va a tener un paro cardiovascular por una fibrilación ventricular. Y a esos pacientes, en muchas instancias, cuando se usan drogas ilícitas, puede estar asociado al uso de otras sustancias. Y, por ejemplo, hemos visto que en Nueva York y en algunas partes de Estados Unidos, algunas de estas cocaínas se ha sido mezclada con fentanil, los que nos producen un paro cardiovascular por una fibrilación ventricular, además de un paro respiratorio. Lo que ustedes ya pueden imaginar lleva a una disminución del suministro de oxígeno cerebral mucho mayor y mucho más severo. Estos estudios, estos pacientes como tal, por ejemplo, no fueron incluidos en los ensayos clínicos. Y de la etiología pasamos entonces a ver cómo estos pacientes con ritmos refibrilables en la parte superior izquierda de la diapositiva tienen una sobrevida mucho mayor, 31% comparado a los pacientes que presentan con todos los ritmos. Más aún después vemos lo que puede ocurrir cuando el paciente tiene un inicio de la reanimación cardiopulmonar pronta, como lo mostró en en las primeras diapositivas. Los pacientes que tienen un testigo que empieza reanimación van a tener posibilidad de sobrevida mucho mayor porque ese tiempo de cero flujo, como mencionamos antes, va a ser disminuido. Cuando el paciente está con un paro cardíaco prolongado, vamos a darle epinefrina, recomendado por los algoritmos de la CLS resucitación estándares, y esa epinefrina a la vez puede estar asociada a un aumento de la mortalidad. Claro, si más se demora el paciente, hay un factor ahí que confunde, un sesgo de confusión en evaluar esto, porque el paciente estaría con un factor pronóstico de duración del paro mucho más larga, pero la epinefrina como tal puede causar una vasoconstricción marcada sistémica y cerebral, lo que nos disminuye la posibilidad de recuperación neuronal. Y por último, la defibrilación temprana. Cuando no ocurre, vamos a tener ese paciente con un ritmo desfibrilador, el miocardio haciéndonos así, y vamos a tener menos posibilidad de que llegue sangre de manera apropiada al cerebro. Entonces, son factores que, como vemos aquí, juegan un papel importante. Tenemos entonces en el continuo de la lesión neurológica, pensemos en esos pacientes que llegan con paro cardíaco por el ritmo desfibrilable, que tienen un reanimador testigo que inicia la reanimación inmediatamente versus el paciente que se encuentra en la calle con una asistolia, una actividad eléctrica sin pulso, con una lesión un poco más severa. ¿Por qué más severa? Porque el paciente A, ritmo desfibrilable con reanimación por testigo versus el paciente B, encontrado en asistolia sin reanimación por testigo, tiempo más prolongado de cero flujo, el paciente de este lado va a tener mucha más severa lesión neurológica severa. Y eso puede influir el efecto de la hipotermia terapéutica. Tenemos aquí un par de estudios que me parecen muy relevantes. El primero es una publicación en Resuscitation, un journal de alta calidad, de 45 ensayos clínicos controlados, donde se incluyeron 981 animales. Ahora, son ensayos clínicos controlados en modelos de paro cardíaco, pero encontraron que en este metaanálisis los animales, los estudios que llegaron a tener un uso de temperatura de 33 grados Celsius tuvieron mejor desenlace neurológico y sobrevida que comparado con otros tipos de temperatura, incluyendo algunos a 36. En el lado izquierdo tenemos los datos de la Universidad de Pittsburgh, donde se usa el PCAC, que es una de las escalas validadas para la estimación de daño neurológico. Es una escala relativamente simple, donde demostraron que esos pacientes que tenían un PCAC 3-4, es decir, más daño neurológico o lesión neurológica más avanzada, tuvieron una mejor sobrevida con temperaturas más bajas. Ahora, esto no se aplicó cuando el paciente tenía una tomografía bastante maligna o una electroencefalografía muy maligna a la admisión, es decir, que ya tenían un daño bastante severo a nivel anóxico. Entonces, eso nos puede ayudar a entender cómo la estratificación del riesgo de la lesión neurológica es importante. ¿Y qué hacemos entonces para poner en contexto con las publicaciones? Este es un continuum que publicamos hace poco en JACC Advances de lo que nos ha demostrado cada uno de los estudios relevantes, el HACA, el Bernard, el TTM, el TTM2, el Hyperion, el Frost, y aquí no incluimos algunos como el Princess porque no tuvo diferencia en la mortalidad y que fue aleatorizado a otro tipo de intervención. La doctora Ana Viana va a mencionar eso. Pero como vemos aquí quedan preguntas sin responder, entre ellas, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen una historia que no que no tuvo testigos, o el paciente que llega con un paro cardíaco de más de 5 o 6 horas, porque todos estos pacientes fueron excluidos como tal de los estudios?
Entonces, cuando muchos de nosotros leemos qué ocurrió con el TTM2, que fue un estudio realmente hecho de una manera muy importante, muy bien diseñado, y la doctora Naviana nos va a hablar de más detalles, pensamos así, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque el TTM2, el estudio más grande hasta ahora, hecho con más de 1.200 personas, multicéntrico, por primera vez incluyendo dos centros en Estados Unidos, pero uno de ellos provió más, la mayoría de los pacientes, nos demuestra que un aumento de la sobrevida con el uso de hipotermia terapéutica a 33 grados comparado con control de fiebre activamente hecho a menos de 37,5 grados. Ahora, este estudio nos demuestra una sobrevida de 50%, que es muy diferente a lo que vemos en los casos reales. La sobrevida actual en Estados Unidos varía entre el 4 al 11%, a 4 al 16%, con un promedio del 11% para todos los pacientes con paro cardíaco. La doctora Ana viene a mostrar una tabla muy clave de eso. Entonces, es muy diferente el paciente que vemos en nuestras unidades. Y este fue uno de los posts en aquel llamado Twitter del doctor Benjamín Abela, que es un fantástico clínico, investigador y educador en paro cardíaco, donde dice que el estudio fue muy bien hecho, pero no se aplica por lo menos a la población que tenemos en Estados Unidos. Y entonces empezamos a pensar qué tanto podemos generalizar esos resultados. Además, 46% de estos pacientes requirió que los enfriaran activamente, los que están en el grupo normatermia, que vamos a ver. Y cuando vemos la letra menuda del TTM2, vemos que estos pacientes, la mayoría tuvieron reanimación por testigo. 92% de estos pacientes, tenían un testigo y tenían 80% de ellos con reanimación. Y la mayoría eran con ritmos desfibrilables. Entonces, estos pacientes tenían un perfil muy diferente. La mayoría también fueron reclutados en Escandinavia, donde hay un desfibrilador automático cada 2 cuadras y donde hay una gran educación que se hace de manera muy temprana para que las personas no médicas, el personal no médico pueda hacer reanimación cardiopulmonar. Y como mencioné antes, unos criterios de exclusión que nos deja algunos grupos de pacientes por fuera, que son pacientes que no llegan a nuestras unidades. Entonces, yo hago de nuevo una analogía, volvemos a la generalización. Si estamos usando el manejo de la sepsis, en algunos pacientes necesitamos antibióticos, en otros necesitamos líquidos intravenosos, en otros vasopresores, en otros esteroides. O sea, no todos llegan con la enfermedad más severa, no todos tienen shock escéptico y no todos necesitan líquidos y vasopresores. Hay que individualizar y pensarlo de esa manera. Entonces, de nuevo vuelvo a esta gráfica que tanto me parece simpática para que pensemos hacia el paro cardíaco y el perfil de lesión neurológica. Y entonces la manera práctica que nosotros lo hacemos, esto fue publicado recientemente en Jack en un resumen que hicimos sobre nuestro enfoque a la hipotermia terapéutica, es que si el paciente parece un paciente del TTM2, de pronto tiene sentido hacer prevención de fiebre. Si el de hipotermia terapéutica a 33 grados. Y en aquellos pacientes donde hay una lesión muy severa, pero que se demuestra claramente una electroencefalopatía mayor por ondas de descarga malignas o una tomografía inicial con daños severos, tal vez haya futilidad. En esos casos, nosotros incluso aún hacemos 33 grados, a menos de que se determine que es completamente fútil y el paciente tiene posiblemente muerte cerebral, lo que no es fácil diagnosticar en las primeras 24 a 72 horas post paro cardíaco. Entonces, hablemos un poquito del tiempo. Esto lo debemos hacer de manera temprana porque mientras más tiempo nos demoremos, más daño neuronal va a ocurrir. Eso demostró en diferentes cohortes. Me gustaría señalar esta del registro canadiense de paro cardíaco del doctor Chris Fordyce, donde los pacientes que se demoraron para alcanzar la meta de hipotermia terapéutica fue de más de 2 horas, tuvieron una mortalidad mayor. Se dice que en las recomendaciones actuales, más o menos 24 horas de hipotermia es apropiado. Sin embargo, hay estudios que han mirado entre 12 a 40 y el estudio igual, el ICECAP, actualmente está mirando diferentes grupos de randomización con horas más cortas y más largas. Hay que tener algo de manera, ya que estamos hablando de tiempo, hay que estar muy pendiente y de manera urgente tratar las convulsiones y el temblor termogénico, lo que llamamos el shivering. Hay un protocolo muy bien establecido en la Universidad de Columbia que lo usamos nosotros, fue publicado en el 2005 en Neurology y hay que actuar de manera rápida. Y finalmente, cuando recalentamos a estos pacientes, debe ser de manera controlada, no más de 0,5 grados Celsius por hora, nosotros hacemos generalmente 0,25. Esto aplica también para los pacientes con reanimación
respiración cardiopulmonar extracorpórea con ECMO CPR, porque en estos casos hay que controlar muy bien también el recalentamiento. ¿Y cuánto tiempo esperamos a ver si el paciente se levanta? Estos datos sabemos bien y fue una de las ventajas de los estudios TTM y TTM2, donde un protocolo de neuropronosticación es apropiado por lo menos 72 horas, como vemos aquí en la campana de Bell, es el momento en que los pacientes se empiezan a tener una mejoría neurológica más clínicamente evidente después de alcanzar la normotermia. Y en estos casos, incluso lo que se recomienda es de pronto esperar hasta las 96 horas. Y esto es muy importante porque lo que sabemos es que hay un gran sesgo de futilidad. Se cree que estos pacientes no se van a levantar y eso ha afectado el uso de la hipotermia terapéutica. Este es un estudio que es bastante espeluznante, que nos sabemos, demuestra que en Estados Unidos hay más o menos 2.300 muertes al año causadas porque el médico tratante cree que este paciente no va a tener posibilidad de levantarse. Y cuando se miró de manera retrospectiva los factores pronósticos de estos pacientes, 2/3, 64% de ellos hubieran posiblemente tenido una recuperación neurológica. Así que a estos pacientes hay que darle una oportunidad de que se mejoren. Entonces, ya para concluir, ¿cómo hacemos esto? Primero que todo, quiero hablar del efecto que tuvo el estudio TTM1 cuando se publicó en el 2013. En el 2018 salieron estos estudios que demostraron que en muchos centros empezaron a hacer cambio de 33 grados Celsius a 36. Y en el momento que se publica ese estudio, la mortalidad aumenta en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Este tiene combinados más de 100.000 pacientes en registros retrospectivos. ¿Por qué ocurre esto? Este estudio demostró que cuando se adoptó la implementación de 36 grados centígrados, muchos pacientes tenían fiebre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y nosotros anticipamos que con el TTM2 muchos pacientes van a tener desenlaces adversos porque hay un gran sesgo de creer que no hay que hacer nada activamente y que hay un sesgo de futilidad. Estos datos ya los tenemos analizados y se presentaron en la Sociedad Americana del Corazón en noviembre. Actualmente estamos presentando el manuscrito donde demostramos que después de la publicación del TTM2, la mortalidad en una cohorte muy grande de más de 42 unidades de cuidado intensivo cardiovasculares en Estados Unidos por paro cardíaco aumentó. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Miremos lo que ocurrió antes, esta diapositiva del doctor Abela me encanta, donde en el 2002 con el hacker del Bernard Trautl decíamos TTM para todo el mundo. Después sale el 2013 el TTM y decimos ya no funciona para nadie, pero ahora entendemos que funciona. El TTM siempre funciona, la hipotermia terapéutica funciona para algunos, pero vamos a ver lo que los datos dicen. Este es un metaanálisis que combinó los mayores ensayos clínicos controlados que dice que no hay diferencia significativa en la mortalidad. Pero este metaanálisis tuvo algunos problemas, a pesar de que fue hecho con para algunos de los investigadores principales, que fueron, cuando uno hace un metaanálisis, hay que tener mucho cuidado, y esto lo dice un mentor del doctor Sripal Bangalore y mí mismo, donde dice, los metaanálisis pueden ser como un bolabís, el plato francés, no importa cuántos pescados frescos hayan, si le pones un pescado podrido vas a dañar todo el plato. Y segundo, un metaanálisis es como una salchicha, nada más Dios y el carnicero saben qué va en ella. Y eso lo digo porque nosotros repetimos el metaanálisis de una manera un poco más exhaustiva, fue un network metaanálisis, y aquí encontramos que hubo un aumento de la sobrevida y el desenlace neurológico apropiado cuando se compara la intervención por TTM, cualquier temperatura, desde 33 hasta 36, sin no TTM, lo que quiere decir que hay que hacer algo. Y ya sabemos que las guías dicen que hasta 37,5, entonces escoger una temperatura y quedarse ahí. Pero en este estudio, el grupo que más tuvo beneficio fueron aquellos que tuvieron un control de temperatura de 31 a 33 grados y hecho de manera intravascular. Entonces, esto refleja lo que pasa en los centros de paro cardíaco. Este es un metaanálisis muy importante donde se ven que los centros de paro cardíaco tienen mejor sobrevida. ¿Por qué? Porque le prestamos atención a estos pacientes, porque hacemos las cosas de manera agresiva, porque no nos rendimos y porque les damos tiempo suficiente. Y aquí la hipotermia terapéutica juega un papel muy importante. Ahora, los marcadores de calidad, como fueron publicados en este statement que incluye el European Resuscitation Council, la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias, la Acute Cardiovascular Care Association, a las cuales la doctora Viana y yo pertenecemos, nos dice que una de las marcadores de calidad son control de temperatura y es un best practice statement, es decir, algo que nos refleja calidad. Y las guías hoy en día nos dicen que el control de temperatura entre 32 a 37,5. Ninguna, las dos guías, las americanas, las europeas dicen no hay suficientes datos, así el TTM lo hubiera demostrado para sugerir que hay que hacer solamente prevención de fiebre. Por lo tanto, nosotros, de los que trabajamos de manera agresiva en centros de paro cardíaco, como la doctora Naviana y yo, nosotros hacemos todavía mucha hipotermia terapéutica a 33 grados y nos consideramos de esto del club de la hipotermia. Del club de la hipotermia también, si alguien es un purista, porque realmente el TTM2 no mostró diferencias. Aquí tenemos 50% de sobrevida, tanto en el grupo de intervención de 33 grados
versus 37,5. Un poco más de arritmias en el grupo 33, que es esperado porque los pacientes tienen un poco más de bradicardia. Ninguna de ellas fue una arritmia fatal. Entonces, otra razón para confiar en ello. Sin embargo, si usted me dice, bueno, yo quiero trabajar en hacer algo para ver saber cuál paciente debo usar prevención de fiebre, este es nuestro algoritmo interno. Si ven, los pacientes que usamos prevención de fiebre, y que es bastante raro, ya les voy a mostrar, son aquellos que tienen todos estos criterios como el TTM2, un ritmo desfibrilables, que tuvieron una parada presenciada, que tuvieron reanimación cardiopulmonar, que el ROS mujer de menos 30 minutos, que tienen pupilas reactivas, que la tomografía inicial no está maligna, ni el electroencefalograma. Tienen que tener todos estos criterios para considerar una prevención de fiebre. En cambio, en el lado izquierdo, cualquiera, un solo criterio los hace ir en el algoritmo en el manejo de 33 grados Celsius. Y si cuando hacemos la prevención de fiebre no es tan fácil, o sea, los beneficios de la hipotermia terapéutica a 33 grados en esa lesión más severa, como escogemos nosotros, son evidentes, pero cuando hacemos prevención de fiebre no es simplemente decir, bueno, vamos a quedarnos quietos. Hay que escoger algo y buscar hacerlo de manera proactiva, porque si el paciente llega a la fiebre, vamos a ver unas neuronas friándose así en aceite, lo que nos llevaría a un daño neurológico permanente. Y la prevención de fiebre no es fácil, no es simplemente le voy a dar acetaminofén y me voy a dormir casi con una sonrisa. No, esto no se debe hacer, hay que ser agresivo, debe ser constante, debe ser proactiva y debe ser urgente. En nuestro algoritmo, si el paciente llega a 37,3, ya se pone una manta externa para enfriar, y si llega a 37,5, el catéter intravascular va en ese momento para ayudarle a los pacientes. Y lo hacemos de una manera muy algorítmica también para dar esa claridad al equipo. Las enfermeras realmente prefieren la hipotermia y nosotros también porque es requieren menos recursos. Los pacientes que se hacen hipotermia, digo, prevención de fiebre, como se hizo en el TTM2, y lo sé porque los investigadores principales de los centros me lo contaron, era muy, muy complejo. Tenían que estar enfrente preveniendo porque la fiebre no se podía dejar pasar. Casi que mitad de esos pacientes en el TTM, en el grupo control, prevención de fiebre, requerían un dispositivo. Entonces, muchas veces es más fácil poner el dispositivo que va en autopiloto y tiene un sistema de monitorización de asa cerrada y nos permite el manejo de la hipotermia más efectivo. En nuestra institución, estos son nuestros números. Miren, nosotros nunca usamos prevención de fiebre. Generalmente nosotros usamos la mayoría 33 grados Celsius, como pueden ver acá en el 60% de los casos, porque como ven en el PAI inferior, en nuestro sitio, la mayoría de los pacientes no tendrían el perfil similar al del TTM2. Y para ya terminar, hablar un poco de la hipotermia, cómo hacerlo bien. La doctora viene a hablar más de los aspectos técnicos, pero podemos pensar en cómo alcanzar una meta. Nos podemos ir de Nueva York a Boston en un carro como el de arriba o en un carro como el de abajo. ¿Ustedes cuál preferían? También nos podríamos en un carro como este, unas fotos bastante pintorescas. Pero lo que sabemos por los datos, son 3 metaanálisis y en la mano derecha el nuestro, donde el uso de enfriamiento intravascular mostró superioridad comparado con los pacientes que fueron enfriados de otras metodologías. Y estos son ya los puntos claves para llevar a casa. Recuerden, no renuncien al TTM. Los estudios demuestran que todavía funciona, particularmente en la lesión neurológica más severa, si se usa con temperaturas más bajas. El paciente que continúa comatoso y que no está siguiendo órdenes, evidentemente, y hacerlo de la manera lo más antes posible, darle tiempo suficiente de que se levante el paciente, y si se puede hacer de una manera intravenosa porque tiene datos que lo apoyan de una manera mejor. No se rindan con estos pacientes, recuerden que ellos merecen una oportunidad y hay que tener eso en cuenta cuando los tratamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. No sé si existe alguien tiene alguna pregunta. Gracias al equipo de Puerto Rico que nos escribió. Si alguien tiene alguna pregunta, si la puede textear, por favor, en el chat. O podemos pasar entonces con la doctora Viana y después al final podemos ver todas las preguntas. Ahorita no veo ninguna pregunta, así es que... Doctora, el escenario es suyo. Muy bien. A ver. Bueno, buenas tardes desde España, buenos días para ustedes. Y ¿se está compartiendo ahora? Todavía no. ¿No? No, todavía. Ahora, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, Sí. muchas gracias por la invitación y para mí efectivamente pues es un placer estar aquí también como
fanática, ¿no?, de la hipotermia y creyente de la hipotermia, igual que el doctor Carlos Albiar, con el que compartimos, bueno, pues creencia, ¿no? Pero es creencia por algo, como ahora vamos a hablar. Entonces, esta pregunta, bueno, ya la hemos comentado antes, ¿no? Yo la lancé en el Congreso Europeo de Cardiología que tuvimos en Florencia. La verdad que me quedé un poco, no sé si entre deprimida, decepcionada, porque, bueno, la pregunta es: ¿cuántos de ustedes utilizan control de temperatura o hipotermia en los pacientes con parada cardíaca? Y aquí, pues bueno, creo que en la sala, no sé si estabas, Carlos, presente, debieron levantar la mano una o dos personas que todavía usaban hipotermia a 32, 34. Algunos usaban control de temperatura, ¿no?, por debajo de 37,8. La otra posibilidad es elijo el nivel de temperatura dependiendo del paciente, ¿no?, de forma individualizada, y algunos pues no usaban, la gran mayoría diría, ni hipotermia ni control de temperatura porque no hay evidencia. Entonces, bueno, esto nos habla de la gran necesidad que tenemos todavía pues de estos seminarios, ¿no?, de compartir experiencias y de analizar qué pacientes son los que claramente se pueden beneficiar de la hipotermia. Entonces, las guías actuales que tenemos son las americanas y las del ERC de 2021. Sabéis que se actualizan cada 5 años y ya en 15 días, en concreto el 22 de octubre, vamos a tener nuevas guías del ERC, que veremos qué grado de recomendación dan para la hipotermia. Pero bueno, como hemos estado hablando, el problema de nuestros pacientes después de recuperarse de un paro cardíaco es el síndrome posparada, ¿no?, y el daño neurológico, que es de lo que van a fallecer. Este síndrome posparada se produce por un factor precipitante que en la mayoría de los pacientes va a ser un síndrome coronario agudo, de ahí que los cardiólogos tengamos que estar muy implicados, ¿no?, en el tratamiento de estos pacientes, que va a dar lugar a una isquemia corporal global, y que si somos capaces de, gracias a una RCP exitosa, recuperar la circulación espontánea, pues va a producir un daño muy importante por reperfusión corporal global, que va a tener sobre todo su efecto a nivel cerebral y a nivel miocárdico. Este daño, ya lo ha comentado el doctor Albiar, va a ser mayor cuanto más tiempo tengamos de no flow, es decir, de tiempo sin RCP, y cuanto más se tarde en recuperar la circulación espontánea. Dentro del síndrome posparada tenemos la enfermedad precipitante, que bueno, en una gran parte, ya digo, y las que tratemos nosotros, será el síndrome coronario agudo el culpable. Va a tener un importante daño cerebral posparada, que como veis en esta gráfica, pues es de hecho la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Los que fallecen por shock cardiogénico van a ser en los primeros 3 días. A partir del 4.º día, la gran mayoría de pacientes van a morir por esta encefalopatía anóxica, ¿no? De ahí que tengamos que emplear todos nuestros esfuerzos en intentar prevenir este daño neuronal. Va a haber una parte de disfunción cardiovascular y también un componente parecido a lo que se produce en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que acontece en la sepsis. Si miramos a los números, tenemos que mejorar muchísimo, porque estos son datos, fijaos, de 2021 a nivel europeo. La supervivencia con buen pronóstico neurológico de la parada cardíaca está en torno al 8%, con lo cual tenemos un amplísimo margen de mejora, y además oscila de entre un 0 y un 18%. Y es que la tasa de RCP por testigo varía muchísimo en los distintos países, y fijaos que va desde un 13% a un 83%. Desgraciadamente en España estamos más cerca del 13%. Este 83% seguramente sean los países nórdicos los que participaron en el TTM, ¿no? Y dentro de la cadena de supervivencia, aunque ya sabemos que los eslabones que más impacto tienen en el pronóstico son los primeros, ¿no?, el reconocimiento de la palabra, el saber hacer una buena reanimación cardiopulmonar, usar la desfibrilación de forma precoz, también tenemos una importante área de mejora en los cuidados post-parada, ¿no?, que sería aquí este eslabón de la cadena. Si hacemos de forma académica una división, ¿no?, del síndrome posparada en estas fases, ¿no?, la primera fase inicial, desde que se recupera la circulación espontánea, esos primeros 20 minutos, que sería la valoración inicial, la monitorización, pero luego nos vamos a la siguiente fase, que desde mi punto de vista es la más importante, ¿no?, la fase precoz, donde tenemos que tomar la decisión de si vamos a hacer control de temperatura o hipotermia a nuestro paciente, y si vamos a hacer una coronariografía urgente, porque es como cuando nos llegan los pacientes. La primera fase, por supuesto, es fundamental, pero no depende de nosotros, ¿no? Cuando ya llega al hospital es cuando nosotros podemos actuar y decidir qué vamos a hacer. Y esto ya también se ha comentado, ¿no? Sabemos que la hipotermia es la medida más importante de neuroprotección a día de hoy, para poder mejorar y prevenir ese daño cerebral.
por todos estos mecanismos, ¿no? Disminuye, cada grado que bajamos al paciente disminuye un 7% el metabolismo cerebral. Disminuye también el edema porque es capaz de estabilizar la barrera hematoencefálica, disminuye la apoptosis neuronal, la entrada de calcio en las células, la liberación de esos neurotransmisores, ¿no? Como el glutamato. Disminuye, ya hemos dicho también, producción de óxido nítrico de radicales libres y en general lo que disminuye es la respuesta inflamatoria. Tenemos evidencia en niños, ¿no? Evidencia ya habíamos visto en animales también. En niños no hay dudas. En el campo de la asfixia neonatal hay varios ensayos clínicos que demuestran beneficio de esa hipotermia terapéutica para disminuir la encefalopatía hipóxico-isquémica del recién nacido. Y de hecho en sus guías es clase 1, ¿no? Una temperatura entre 32 y 34 grados mantenida hasta 72 horas y siempre de manera precoz, ¿no? En las primeras 6 horas desde que se produce la agresión, ¿no? Isquémica. Y en adultos, pues hay que hablar también de Peter Safar, ¿no? Peter Safar fue un cardiólogo austriaco que tuvo que emigrar en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y que tuvo la desgracia de tener una hija asmática que tuvo un paro cardíaco y que murió al final por un daño neuronal importante. Entonces él dedicó todos los esfuerzos de su carrera profesional a investigar acerca de cómo beneficiar, ¿no? Cómo intentar disminuir ese daño neurológico. Fue el que descubrió, vamos, el diagnóstico de muerte cerebral, es considerado el padre de la RCP moderna y ya nos habla de hipotermia terapéutica en los años 60. Tenemos grandes registros, evidencia amplia, es verdad que no son ensayos randomizados, pero hay un montón de registros que demuestran beneficio y hay que nombrar los dos famosos estudios publicados en New England Journal of Medicine en 2002, el estudio JACA, el estudio australiano de Bernard, que demuestran beneficio, aunque son con poquitos pacientes, en parada extrahospitalaria por ritmo desfibrilable, con hipotermia a 33 grados durante 24 horas el JACA y 12 horas el de Bernard, comparado con normotermia y hubo un resultado neurológico muy favorable con unas NNTs, un número de pacientes a tratar tan bajo como 4 o 5 pacientes. A raíz de este estudio, las guías que, como hemos dicho, ¿no? se van actualizando cada 5 años, las de 2010 recomendaban hacer hipotermia, ¿no? en función de esta evidencia, con clase 1, nivel de evidencia B, a ritmos sobre todo desfibrilables. Para ritmos no desfibrilables no había tanta evidencia. Nosotros en 2012, que yo había terminado la residencia en el Hospital La Paz con López de Sá, que también era un gran creyente, ¿no? de la hipotermia terapéutica, hicimos este estudio, que fue un estudio piloto chiquitito de 36 pacientes en coma tras una parada extrahospitalaria, y lo aleatorizamos a 32 versus 34 grados. Fue, ya digo, un estudio que tampoco se pueden sacar muchísimas conclusiones, pero sí que fue algo que nos animó, ¿no? 36 pacientes, 26 con ritmo desfibrilable. Los pacientes que cayeron al grupo de 32 grados tuvieron una supervivencia francamente superior, 44%, frente a los que se aleatorizaron a 34, ¿no? que la supervivencia fue del 11%. Los pacientes en asistolia fallecieron todos, hemos de decir. Entonces, bueno, esto fue pues por lo menos pudimos decir, ¿no? que con este estudio inicial parece que niveles más bajos de temperatura se pueden asociar con mejores resultados. Pero ¿qué pasa cuando ya parece que todo el mundo estaba convencido, ¿no? de hacer hipotermia en las unidades de críticos? Que llega el famoso TTM, ¿no? El TTM1 publicado en 2013, que compara pues, un número ya importante de pacientes, casi 1000, comparada extrahospitalaria, y los aleatoriza a 33 versus 36. Y lo que encuentra este estudio es que no hay diferencias en mortalidad con buena función neurológica. Pero bueno, lo que se dice realmente es que no hay beneficio. Parece que todo el mundo, pues la idea que se lleva es que es mejor 36, que yo eso no lo veo en ningún sitio, ¿no? Eso no lo dice el estudio. En 2014 se publica también este estudio de Kim, que era de hipotermia prehospitalaria. Se hacía esta hipotermia con sueros fríos, se utilizaban 2 litros de suero frío a 4 grados que se infundían en 30 minutos. Y claro, es verdad que los pacientes cuando llegaban a urgencias ya estaban 1 grado más fríos con respecto al grupo control, pero no hubo diferencias en la supervivencia. Y de hecho sí hubo más edema agudo de pulmón y más reparadas, pacientes que sufrieron más paros cardíacos en el grupo de hipotermia prehospitalaria. Y yo que viví la época en la que todos los pacientes venían enfriados, ¿no? desde las emergencias, se dejó de enfriar a raíz de este estudio, que si uno lo analiza, pues realmente yo creo que el método que se utilizaba tenía mucho que ver. Si tú a un paciente con cierta contusión, disfunción ventricular, le metes 2 litros de suero en 30 minutos, pues hombre, algo sin duda tuvo que ver, ¿no?
Entonces a mí ya me dijeron si podía escribir una editorial ahí en la revista española de cardiología. Bueno, pues después de estos resultados lo dejamos, ¿no? Dejamos la hipotermia. Entonces, bueno, yo aquí ya en este artículo, bueno, criticaba un poco el TTM, ¿no? Porque creo que lo primero tenía un sesgo de selección muy importante. La mayoría de centros que participaron en el estudio eran creyentes, estaban haciendo hipotermia como práctica habitual y eso es innegable que si tu práctica habitual es la hipotermia, vas a decir a este paciente le va a ir bien con hipotermia, no lo voy a meter en el estudio. Seguro que hubo un sesgo de selección. Las tasas de RCP por testigos en este estudio, que eran estudios daneses, ¿no? Y de los países nórdicos, era muy elevada, con una mediana de tiempo hasta la reanimación de 1 minuto. Ojalá tuviera yo eso en España, pero esa no es mi realidad, desde luego. Se inició la hipotermia de forma muy tardía en este estudio, se tarda más de 2 horas en empezar la hipotermia, además se enfrían muy despacio, de hecho hubo pacientes que tardaron hasta 10 horas en enfriarse. Sabemos todos que el efecto de un tratamiento cuanto antes se haga es mejor, ¿no? Además se recalentó de forma rápida, que sabemos que tampoco es bueno. Se hizo una valoración, que también lo ha comentado el doctor Carlos Alviar en algunos, del pronóstico neurológico de forma muy temprana. Hubo pacientes que quizás podían haberse recuperado y no se les dio esa oportunidad. Y además el perfil de los pacientes del grupo de hipotermia, cuando se analizaba, era un perfil de peor pronóstico, ¿no? Con más ritmos no desfibrilables, más tiempo de no flow, bueno, peor, venían algunos en hipotermia espontánea, con mioclonías, etcétera. Entonces, a partir de este estudio, las guías de 2015 dicen que se recomienda control de temperatura 24 horas tanto para ritmos desfibrilables como no desfibrilables, pero ya de 32 a 34 pasamos a de 32 a 36. Y sí que dicen que en función de las características del paciente, pues seleccionemos una temperatura u otra. Seguimos con la evidencia, ¿no? El siguiente estudio importante es el estudio PRINCES. En 2019 aleatoriza casi 700 pacientes también de forma prehospitalaria y esta vez en vez de utilizar sueros utilizan este dispositivo intranasal que es el Rinochill. Y en este estudio no hay tampoco diferencias significativas en la supervivencia con buen pronóstico neurológico, pero sí parece que empieza a haber una tendencia a mejoría del pronóstico neurológico en aquellos pacientes con ritmo desfibrilable. Y bueno, desde luego se ve que el dispositivo que se utiliza pues es mejor que el suero frío. Y también en ese mismo año se publica el estudio Hyperion, que es un poquito diferente porque hace caso a los paros cardíacos por ritmos no desfibrilables, que es una población que no nos gusta en general porque muchas veces refleja paradas más prolongadas, que sabemos que van a tener peor pronóstico, pero alguien les tiene que hacer caso, ¿no? Entonces este estudio aleatoriza hipotermia 33 versus normotermia 37 en este grupo de pacientes con ritmo no desfibrilable y fijaos cómo sí hay beneficio claro. De hecho, hay el doble de supervivencia, aunque sigue siendo muy mala, ¿no? 10% frente a 5% en este grupo de pacientes. Con todo esto, las guías de 2021, que son las actuales, recomiendan control de temperatura de 32 a 36, ¿no? Al menos 24 horas, evitando la fiebre, pero para cualquier ritmo, tanto desfibrilable como no desfibrilable y para cualquier tipo de parada intra o extrahospitalaria. Pero llega el TTM2, que también ha comentado el doctor Carlos Alviar, es verdad que hay que darle mérito porque incluye casi 2.000 pacientes y los aleatoriza a hipotermia 33 versus normotermia, pero ojo que vamos subiendo, ahora ya es control de la fiebre, ¿no? Menos de 37,8 y no encuentra diferencias. Entonces a mí me vuelven a decir, bueno, ahora ya escribe para la revista española, ya es el final de la hipotermia, ¿no? Entonces, bueno, yo de nuevo digo, vamos a ver por qué yo sí sigo aplicándola en mis pacientes. Y aquí es un poco, pues son reflexiones personales, ¿no? Desde luego yo creo que decir que un resultado es neutro no significa que sea perjudicial. A veces la gente dice, bueno, es que es mejor 37, eso no es verdad. O sea, un resultado neutro simplemente dice, ¿no? Que la hipotermia no es perjudicial. La población que incluye, ya hemos hablado también, es muy heterogénea y a veces nuestra población puede no estar representada en estos estudios y hay pacientes que podrían beneficiarse de esta hipotermia. Si uno analiza todos los estudios ¿no? randomizados que ha habido de hipotermia, al final tenemos el de Bernard, el JACA, el Hyperion, resultados favorables y los TTMs, resultados neutros. No veo yo por aquí nada perjudicial, ¿no? Por otra parte, y lo más importante creo yo, ¿están representados los pacientes más graves en el TTM2 y es extrapolable esta población a nuestro medio? Pues yo he de decir que a mi medio no.
Cuando uno analiza las características de estos pacientes, fijaos que tenían pHs en torno a 7,2 y unos lácticos de 5,8, que para mí esto implica una buena calidad de la RCP. A mí me llegan pacientes con pHs por debajo de 7, con lácticos indetectables de más de 15, etcétera. Si a mí me llega este paciente, digo, este va a ir bien. Y cuando uno analiza las características, ¿no?, del TTM2, eran paradas presenciadas en casi la totalidad de los pacientes, 91%. Si uno analiza el registro Eureka, que es de Europa, ¿no?, 66% de reanimadas. Y en España esto es mucho peor, porque esto incluye todos los países europeos, que ahí sabemos que están los países nórdicos muy bien representados. Cuando uno mira RCP por testigo, 82% en el TTM, 47% en Europa, y en España diría yo, me atrevería a decir que entre el 10 y el 15%. Ritmos desfibrilables en la mayoría de los pacientes, 22% en Europa, ¿no? Y la supervivencia es muy buena, ya quisiéramos una supervivencia de más de la mitad de los pacientes en parada cardíaca, ¿no?, que esa no es desde luego nuestra realidad. Y por último, también otras cuestiones que tenemos que pensar es, ¿influye el momento del inicio de la hipotermia? Quizás si lo hacemos antes, desde la fase prehospitalaria, pero con métodos adecuados, podríamos tener mejores resultados. Pues ya vimos que en el TTM2 se inicia la hipotermia también de forma muy tardía, porque se hace la aleatorización media más de 2 horas más tarde y se alcanza la temperatura objetivo con 7 horas de retraso. Todos sabemos que un tratamiento es más efectivo cuando se inicia de forma precoz. Todos sabemos que si un cateterismo en un infarto lo hacemos en la primera hora o en las primeras 2 horas, es muchísimo mejor que hacerlo pasadas 8 horas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y luego, por otra parte, si uno analiza este estudio, que es interesante, se hace un emparejamiento por un propensity score en los pacientes que se habían incluido en el PRINCES, acordaros, el estudio de hipotermia prehospitalaria con ese dispositivo transnasal, se ve que en el grupo de pacientes con ritmo desfibrilable sí que hay beneficios claros cuando se hace hipotermia prehospitalaria, mortalidad del 30% frente a 50%. Está en marcha ahora mismo el estudio PRINCES 2, porque al PRINCES 1 le faltó algo de N, es lo que pensamos. Entonces, el PRINCES 2 está en marcha, se van a incluir más de 1000 pacientes y va a aleatorizar a hipotermia ultra rápida, ¿no?, prehospitalaria, seguida de hipotermia hospitalaria a 33 grados versus TTM, simplemente control de temperatura o control de fiebre, vamos, por debajo de 37,7 a nivel hospitalario. Así que espero que pronto tengamos los resultados de este estudio. Este es un registro de resucitación alemán que, fijaos que incluye de paro cardíaco más de 33.000 pacientes, de esos 10.000 reciben hipotermia a lo largo de muchos años, ¿no?, de 16 años entre 2006 y 2022, y se ve que en este, aunque sea un registro, pero se ve que la hipotermia es un predictor independiente de supervivencia con buen resultado neurológico. En este es otro registro coreano de hipotermia, más de 1000 pacientes que se tratan todos con hipotermia 33. Se define hipotermia de alta calidad como aquella en la que no hay variabilidad en la temperatura de más de 1 grado, con más de 24 horas, que se recalienta de forma lenta y hay un buen control de la hipertermia, ¿no?, que se produce después post-TTM. Y se ve como la supervivencia es también 44% versus 36% en la que no se hace hipotermia, o sea que también parece que mejora la supervivencia con buen pronóstico neurológico. Y este otro registro es un registro alemán, también en Hannover, de 233 pacientes, donde se hace coronariografía y hipotermia a todos los pacientes. Además, se hacía aquí hipotermia a 32 grados con el termogar, seguido de un recalentamiento lento y con normotermia mantenida 72 horas más. Y de nuevo se ve que la mortalidad intrahospitalaria a 30 días es muy bajita, es del 37%, y en aquellos pacientes que cumplen características del ensayo TTM es tan solo del 27%, o sea, unos datos muy buenos. ¿Qué nos dicen? Bueno, como las guías salieron, ya hemos visto, en 2021 se hace como un adendum, ¿no?, a raíz del estudio TTM2, que ha tenido pues bastante importancia, donde ya dicen que recomiendan prevenir la fiebre, ¿no?, en vez de entre 32 y 36, pues prevenir la fiebre. También las guías de síndrome coronario agudo europeas en los pacientes que tienen una parada cardíaca recomiendan ahí prevención de fiebre. Y es un poquito esto cómo ha ido evolucionando, ¿no?, las recomendaciones en el uso de hipotermia terapéutica. Fijaos que hemos pasado desde 32 a 34 a que ahora mismo sea control de fiebre. No sé qué ocurrirá ahora en las guías que tenemos dentro de 15 días, pero yo espero, por favor, que no lleguemos ya a grados, a 40 grados de fiebre, porque desde luego eso es deleterio. Entonces, bueno, como reflexiones personales, que un poco coincido claramente con el doctor Carlos Alviar, yo creo que hay pacientes
que tienen un daño neurológico irreversible, ¿no? Pues aquellos que van a venir ya con paradas muy, muy prolongadas donde probablemente da igual la temperatura que pongamos porque van a ir mal, ¿no? También hay pacientes que son un poco los del TTM, que se reaniman desde el minuto 1, que llegan con datos que sabemos todos que son de buen pronóstico, ¿no? Con esos pHs que no tienen daños en las pruebas de imagen y que posiblemente pues vayan bien con cualquier temperatura, ojo, dentro de que esté controlada, ¿no? Que no sea fiebre. Pero creo que queda un amplio rango de pacientes, que es la mayoría de ellos, que van a tener un daño neurológico moderado, donde quizás aquí va a ser diferencial la temperatura que elijamos, ¿no? Y que esto sí que puede influir en el pronóstico. Por otra parte, también coincido plenamente con el doctor Carlos Alviar, solo tenemos una oportunidad para modificar este daño neurológico. No te lo pienses, uy, fíjate qué mal ha quedado, voy a ponérsela ahora. O ponemos la hipotermia al principio, o desde luego que sabemos que daño no hace, no vamos a tener una segunda oportunidad. Y además sabemos que cuando hacemos hipotermia o control de temperatura también se hacen el resto de medidas de cuidados posparada y eso mejora los resultados como nos ha mostrado él en las series. Cuando dejas de hacer hipotermia, dejas de hacer otras medidas también. En cuanto a las técnicas que utilicen, pues cada uno debe utilizar un poco las que tenga en su hospital. Hay técnicas no invasivas y técnicas invasivas. Yo viví de residente, pues los hielos, los gorros, bueno, era al principio toallas empapadas, eso chorreaba allí en la coronaria, las enfermeras era una cosa terrible, o sea, no querían cuando lo hacíamos, pero afortunadamente llegaron los sistemas, ¿no? Bueno, endovasculares, ¿no? Y los sistemas también de superficie y son los que disponemos, ¿no? Yo también particularmente creo, están bien los métodos de superficie, pero creo que funcionan mejor los métodos endovasculares, ¿no? Como es el termogar. Y de hecho hay estudios, ¿no? Que demuestran que aunque no hay diferencias en la supervivencia, sí que se controla mejor y hay menos variabilidad y se alcanza mayor estabilidad cuando se utilizan los catéteres endovasculares. Hay una fase de inicio, ¿no? Donde debemos rápidamente enfriar al paciente, yo creo que cuanto antes mejor y si es prehospitalario mejor. Una fase de mantenimiento que en principio pues debe ser al menos de 24 horas, donde tenemos que prestar atención pues, bueno, al resto de variables que no nos da tiempo ya a comentar. Y después una fase de recalentamiento que hay que hacer muy despacito, a 0,25 grados es como lo hacemos nosotros por hora, vigilando de nuevo pues, iones y todo lo que puede ocurrir en la fase de vasodilatación del paciente. Y por último, es muy malo que haya una hipertermia de rebote, con lo cual se puede mantener el catéter o el método que utilices 24 o 48 horas más para que haya una normotermia. Complicaciones, la verdad es que yo no he visto muchas y lo he utilizado mucho a lo largo de mi vida. Sí que hay que vigilar que el paciente no haga escalofríos y es necesario a veces relajar al paciente, ¿no? Porque si hace escalofríos puede aumentar el metabolismo cerebral. La famosa bradicardia sinusal y la J de Osborne, que casi es algo más académico porque no suele tener nunca repercusión hemodinámica. Vigilar, como decimos, los iones, porque estos pacientes sí que suelen hacer poliuria y hay que corregir a veces tanto los iones como la volemia. Y bueno, lo de la disfunción plaquetaria y coagulopatía se describe, pero yo la verdad es que no he tenido ningún problema en los pacientes. Lo que sí hay que tener también en cuenta es que disminuye el aclaramiento de muchos fármacos, entre ellos los sedantes, y por tanto, para hacer una valoración del pronóstico neurológico debemos esperar porque el paciente puede tener efecto de la sedación. Es importante, también lo hemos comentado, organizar centros de referencia en parada cardíaca que puedan cumplir todos los requerimientos mínimos, como es tener pues, posibilidad de hacer un cateterismo 24/7, ¿no? Poder hacer control de temperatura, técnicas de imagen, etcétera. Y nosotros estamos desarrollando el proyecto de certificación asistencial en paro cardíaco, el proyecto CAPA, que entre la Sociedad Española de Medicina Intensiva y la Sociedad Española de Cardiología, para intentar que los centros que cumplan estos estándares pues, bueno, puedan garantizar la mejor atención a los pacientes, ¿no? Maximizar la supervivencia y fijaos que dentro de los requisitos de estos centros de paro cardíaco está el TTM, ¿no? Poder hacer control de temperatura. Esto es un documento también liderado por nuestro gran amigo Pablo Jorge Pérez del ACBC, donde se hizo una encuesta para ver qué hacían los centros de referencia en parada cardíaca, qué es lo que utilizaban. Y la gran mayoría todavía utiliza control de temperatura, sobre todo en enfermos con ritmos desfibrilables, ¿no? 75%. Y ya como mensajes finales, pues bueno, sabemos que la parada extrahospitalaria sigue siendo un problema de gran magnitud, que tiene muy malos resultados, que tenemos que mejorar, hay elevada morbimortalidad hospitalaria.
aunque sabemos que el eslabón de la cadena de supervivencia más débil sigue estando a nivel poblacional, ¿no? Y es el inicial, el reconocimiento de la parada, la formación en el RCP, también tenemos un amplio margen de mejora en los cuidados por resucitación. Sabemos que de lo que mueren los pacientes es de encefalopatía hipóxico-isquémica. La hipotermia es una medida de neuroprotección que utilizamos en el recién nacido, en la cirugía cardíaca y desde luego en el síndrome posparada, aunque hay algunos resultados que pueden ser positivos o neutros, desde luego hay pacientes que se pueden beneficiar y que son necesarios los resultados de estudios que están en marcha, ¿no? A nivel prehospitalario y en pacientes seleccionados. Se recomienda hacer control de temperatura evitando la fiebre para todos los pacientes que persistan en coma y después ya haremos hipotermia a aquellos seleccionados, aunque yo, como igual que Carlos Alvear, hago también hipotermia en la mayoría de ellos, y existe un enorme margen de mejora, con lo cual debemos concentrar la atención de estos pacientes en centros de referencia en parada cardíaca donde poderles ofrecer un manejo integral, aunque todos sabemos que la mejor prevención sin duda alguna es la formación comunitaria y el reconocimiento precoz de la parada y la RCP. Y lo que espero es que no lleguemos a esto, porque desde luego si llegamos a esto será muy malo para los pacientes. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctora.